¿Cómo están? Ahora sí, muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Bueno, pues ya estamos aquí reunidos para esta sesión de continuidad de nuestro módulo. Pues bueno, ya veo que están conectados María Andrea Morales, José Alfredo Jiménez y Montse Salazar. Pues me da mucho gusto saludarlos, saludarlas nuevamente en esta tarde gris y lluviosa de julio, al menos lluviosa en la Ciudad de México. No sé cómo estén ustedes por allá, pero seguramente igual con el mismo gusto de siempre de compartir este espacio académico con Instituto Magíster, con el doctor Camilo Constantino, que nos hace el favor de invitar para la impartición de este y otros módulos. Y pues cerremos nuestra materia, bueno, cerremos la maestría con nuestra materia. Bien, pues para iniciar, siempre a mí me gusta, como creo que ya se dieron cuenta, cerrar con preguntas para reafirmar lo que los pedagogos le llaman el aprendizaje significativo y de igual manera abrir la sesión brevemente con los compañeros y compañeras que ya se encuentren presentes para retomar nuestros temas. Entonces, pues bueno, pues Andrea, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, una breve síntesis de la sesión anterior y algún comentario adicional, Andrea. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. También disfrutando un poco del día nublado, que no hizo tanto calor hoy como otros días aquí en Colima. Este, bueno, de lo que recuerdo de la sesión pasada de la programación neurolingüística, era de cómo prácticamente todo lo que estamos expuestos visualmente o por medio del oído nos puede afectar para emitir algún juicio, ¿no? Eso es lo que más me quedó grabado, porque pusimos varios ejemplos desde películas mexicanas, series de televisión y algunos otros de lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Con la política. Exactamente, todo tiene un mensaje, todo tiene un porqué. Y los políticos son expertos precisamente en la programación neurolingüística para ir conduciendo, en este caso, a sus electores. Pasó la semana pasada con el atentado perpetrado al candidato demócrata al gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump. Eh, que él en su retórica, en su estilo de argumentación, vende mucho y vende muy bien, porque solamente estando en Estados Unidos nos damos cuenta de que la realidad y el famoso sueño americano se convirtió en pesadilla, que no es lo que desde chicos tal vez nos mencionaban de la economía bollante, la tecnología, etcétera, la paz social, incluso en Estados Unidos, que cosa totalmente diferente a la realidad. Pero poco, segundos después, prácticamente un par de minutos después del disparo y del atentado, eh, es lo que hace Donald Trump. Da una demostración de fuerza, de poder, de que no se amilana, no se achica. Otra persona en esa misma circunstancia, ¿qué hubiese hecho? Pues cubrirse, Si meterse hubiera en el hoyo más abajo que lo cubrieran los escoltas y salir lo más pronto posible a una zona segura, que incluso esos son los parámetros y los protocolos que utilizan los escoltas de personas dignatarios, como en este caso, personas muy importantes en la política, la economía, etcétera, como es Donald Trump. Pero ¿qué fue lo que hizo? A ver, hasta se oye cómo les dice a los escoltas, wait a minute, wait, espérense, espérense. Y levanta el puño en una demostración de fuerza, de poder, de orgullo, porque además estaba en las primarias contendiendo contra Biden, un señor ya mayor, con pérdida de memoria, etcétera. Entonces, de una figura de un político en declive, como es Biden, que incluso héroe de guerra, etcétera, pero bueno, fue, ya ahora pues es, como se dice coloquialmente, un venerable anciano, ¿no? Y que bueno, pues finalmente es parte del proceso de la vida, pero el señor Biden pues ya debería estar gozando de sus afores con sus nietos, ¿no? Pero ahí, ¿qué fue lo que programó?
ese mensaje hacia sus electores, que al día de hoy pues, logró, entre otras cosas, lograr la nominación, que el otro señor se bajara voluntariamente de la contienda, la, que dimitiera la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos, la jefa de los escoltas, por los errores en el protocolo, en el hacer. Y algo importante, el fotógrafo que está tomando el evento, ya lo entrevistaron también a él, y él dice, bueno, yo a pesar de que estaba yo muerto de miedo, porque también podía haber otros tiros o fuego cruzado, porque estaba expuesto de pie, estaba esperando el momento preciso, capturando la imagen, y justo que ya le va a dar la vuelta al mundo, o ya le dio la vuelta al mundo, mejor dicho, y se va a convertir en una fotografía icónica, como aquel soldado republicano español que muere con un tiro en la cabeza en la guerra española, o la bandera famosa esta que están izando en Iwo Jima, que es histórica, o la otra bandera de los rusos en el Reichstag alemán, que todo el mundo las conocemos, y eso es lo que le da la trascendencia histórica, que la platico y la están proyectando, y ustedes incluso en su mente, son muy conocidas, pues ahora va a ser la de Trump, porque está con esa imagen de poder, ensangrentado, duro, enojado, con fuerza, y atrás la bandera de Estados Unidos flameando en todo lo alto, ¿no? O sea, una representación patriótica, histórica, y que esa, pues es programación neurolingüística en un momento dado, ¿no? Pues eso tenemos un ejemplo muy vivo, muy claro de la semana pasada y cómo se va dando. Bueno, entonces, muchas gracias por el comentario, por la introducción. Y pues de esto es lo que hemos estado platicando. Incluso, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que los demás catedráticos, los demás profesores dentro de la maestría, cuando hablaron sobre lenguaje y comunicación, sobre todo lo que implica el manejo de la negociación y de llegar a acuerdos, el ganar, es abrir fuerte y cerrar fuerte con la sesión? Es decir, que las personas no se vayan con un encono, con un enojo, con sentimientos encontrados, sino que piensen que lograron sus objetivos o que están camino a, y que con ello, ¿qué es lo que va a pasar? Están ganando sus propios intereses y van avanzando en ese mecanismo alternativo, ¿no? ¿Se acuerdan que es no gano todo, sino gano y concedo y ganamos ambos? Pues es parte también de esta dinámica que yo utilizo, abrimos con una plática, generando el interés, con una pregunta detonadora, y cerramos o cierran ustedes y se van con una experiencia grata de una clase, que también es finalmente parte de nuestros aprendizajes y de una manera cómo percibimos y cómo conocemos diferentes tipos de actividades. A ver, Montse, sigo contigo. Eh, Creo que tú Monse salió. Digo, Andrea, perdón, Andrea. Sí, me confundí ahorita que vi el nombre, pero Andrea, ¿practicas algún deporte o alguna disciplina o alguna artística, musical, deportiva o cualquier otro hobby? Platícanos. Sí, practico natación y pilates. Ok. ¿Cuáles son tus motivaciones para practicar natación y pilates? Más que nada mantenerme saludable. Ok. Y cuando vas o cuando estás preparando tu maleta, en el caso de las damas, tus mallas, una blusa, una playerita pegada para hacer el ejercicio, etcétera, ¿qué pasa por tu mente? Además de que tengo que ir o que tengo que cumplir con el horario. ¿Cuáles Pues son los principios internos? en mi caso lo siento no sé, como esa parte que me alegra de que, sí, saliendo de la oficina, ya sé que voy a tener mi hora y media de relación, ya sea pilates o natación, que los combino. Voy un día a un lado y otro día a otro, entonces ya es como que, sí, pues ya sé que al final de mi jornada voy a tener este rato nada más para relajarme. Entonces como que me emociona. Ajá. Entonces, es un momento interno, personal,
no solamente de ejercitar tu cuerpo, sino también de concentrarte, de relajarte, de estar únicamente coordinando los movimientos de tu cuerpo en el caso de la natación, ¿no? Y la respiración y el braceo, y si scroll, la dorso, mariposa, lo que sea. Pero, porque a mí también me gusta la natación, y entonces, ¿qué pasa cuando te metes al agua? Te olvidas de todo lo demás, de los problemas cotidianos, de la familia, del trabajo, del novio, la pareja, etcétera, etcétera, y estás concentrada o concentrado en, en tu cuerpo, en cómo es la patada, cómo es el braceo, la respiración y que cuánto tiempo me tardo en cruzar los 25, 50 metros, etcétera, ¿no? Pero al final Sí, del día hay una oxigenación e incluso desde antes de estás contenta porque, bueno, te vas a refrescar, también a lo mejor si el día estuvo muy caluroso en Colima, sí, eh, y ese es un momento especial, pero sobre todo antes, durante e incluso posterior al ejercicio, un sentimiento y una emoción de gusto, de que es algo agradable y que genera y fomenta el que vayas cotidiana y reiteradamente a la alberca. Pero si hubiese pasado una experiencia negativa en la infancia o en la adolescencia, va influyendo en las decisiones y en las emociones con los cuales muy probablemente muchas personas no quieran volverse a parar a 50 metros a la redonda de una alberca, porque hay una experiencia negativa. Que a lo mejor en una fiesta sin saber nadar los aventaron, o en las primeras prácticas de aprender a nadar perdieron el piso, no sabían cómo ponerse otra vez en vertical, aunque fuera una alberca de 50 centímetros de profundidad. Pero cuando no sabes y empiezas a entrar en estrés, ¿qué pasa? Te genera un terror, un pánico a morir ahogado. Y ya muy así es. probablemente no regreses a la alberca, ¿no? E incluso solamente ver o el agorafobia a lugares altos o abiertos, a las alturas, etcétera, influye mucho las experiencias anteriores y cómo se haya inducido a la persona desde edades tempranas a ciertas actividades que le genere un gusto o una aversión. ¿Cuántas personas también no quieren ir a correr o simplemente a caminar porque le duelen las articulaciones, porque le falta la respiración, sienten el ahogo, y entonces ven el salir a correr como algo negativo que evitan por el dolor o por el miedo que sufrieron en algún punto de la vida, a poderlo superar y trasladar esas resistencias personales o resistencias sobre todo psicológicas a poderlas superar. Entonces es parte de la programación neurolingüística como procesos de comunicación y de influir tanto en terceros como en uno mismo para que esas experiencias negativas, reales o imaginarias, se puedan superar para poder ahí ir avanzando y tener mejores estadios. No sé si les platiqué la semana anterior o muy brevemente, tuve yo hace unos 5 o 6 años un caso de mediación por una deuda. Un ingeniero había proveído de suministros para hacer eh, extinguidores a otra persona en la ciudad de Monterrey. Mi cliente era de la Ciudad de México. Pierde contacto con su cliente y le debe una cantidad importante de dinero en pesos y en dólares, y pues me pide que le asesore. Cuando le pido si hay algún documento, pagaré, contrato, una letra de cambio, etcétera, etcétera, para documentar la deuda, no cuenta con nada más que con la simple y sencillamente con la palabra otorgada entre dos personas que tenían años de relación comercial. Pero pues no podemos demandar pago de pesos en materia civil, un fraude en materia penal, porque no tengo elementos. No obstante ello, busco a la persona, la encuentro y a la empresa, pero ya no vive quien era el deudor, sino su hijo. Entonces, solicito al Centro de Mecanismos Alternativos que lo requieran, llega a la primera reunión,
me acredito como apoderado de la empresa y pues iba un joven de 28, 30 años con su contador, también joven, y lo primero que me dijeron fue exactamente que no tenía yo ningún documento que acreditara la deuda. Y llegaron, pues sí, de una actitud defensiva, beligerante, por llamarlo así, con desdén. Y le dije, bueno, es que yo no vengo a discutir si hay un documento o no que acredite la deuda. No vengo a poder platicar para que podamos llegar a un acuerdo. Y lo primero que hice en este ánimo de generar puentes y empatía fue lo que le dije al joven le dije, oiga, qué bonitos están sus lentes, ¿dónde los compró? Porque están justo de la marca que yo ando buscando, creo que eran unos este, Montblanc, traía yo mi pluma. ¿Y qué fue lo que hice en ese punto de la conversación? Hice un rapport, me reporté, me identifiqué con él para que hubiese un punto de identidad y a partir de ahí generarle tranquilidad, confianza. Empezamos a platicar de esto que les estoy diciendo, que bueno, sí, en efecto, no tengo yo ningún documento que acredite o avale la deuda, pero no se trata de documentar jurídicamente hablando este deuda que se cuenta, sino más bien estoy hablando con la persona, me estoy enterando por usted, joven, que su papá falleció, que enfermó y tuvo que fallecer, soy empático y finalmente no esperaba esta situación, pero pues entiendo, y antes de que él me dijera nada, dije, entiendo que probablemente ustedes tuvieron que hacer muchos gastos médicos en México o en algún otro lugar, en Monterrey. Sí, sí, gastamos mucho nos fuimos a Houston, y bueno, entonces, antes que otra cosa, mi solidaridad, entiendo lo que ustedes están viviendo o ya vivieron, y pues no se trata de aquí de ser a venir a cobrar, sino a venir a platicar con ustedes y hablar con la persona. Cuando yo hice este comentario de aproximación, rompí esas resistencias que tenía esta persona y empezamos a platicar. Dice, pues sí, ahí dejó de un lado esa resistencia inicial y esa actitud defensiva, pues yo sé que hay unas deudas, pero tuvimos que gastar, que pagar muchas cosas. No es que no quiera pagar, sino que pues me encuentro en una situación que tengo yo que volver a avanzar y echar a andar la empresa y a retomar contratos. Pues ahora que mi papá falleció, bueno, pues ya concentrarme en lo que implica reactivar la empresa y sus productos, ¿no? Dije, sí, estoy de acuerdo, estoy consciente, entonces, a la palabra clave, usted dígame, que ya lo aprendimos, qué podemos hacer y qué propone para que podamos solventar esta situación. No me los diga ahora, vamos a fijar una nueva fecha, una nueva reunión en un par de semanas, en donde tenga usted incluso la oportunidad de verificar lo que estamos nosotros haciéndole esta contabilidad de la deuda, del saldo que no se ha pagado, verifíquelo con su contador, verifíquelo con sus registros, porque no se trata de sorprender a nadie, al contrario, venimos a buscar soluciones y alternativas de su parte. Cerramos la sesión, se fue tranquilo, se fue contento, así nos vemos en 2 semanas, platicamos, yo verifico, se fue con una función y una tarea a su cargo, se fue con una actividad propia, que incluso generó más confianza que si yo quería imponer una deuda, porque ni siquiera hablé de intereses ordinarios, moratorios, de nada. ¿Y qué fue lo que estuvimos pensando y haciendo? Generando un puente de comunicación y una empatía con la persona. Bueno, para ir avanzando muy rápidamente, después de 12, 3 sesiones en donde verificamos las cantidades, él hizo una propuesta de un plan de pagos, misma que fue aceptada de manera prácticamente inmediata. Cuando cerramos ya el proyecto de convenio, cuando lo firmamos, cuando ya incluso en la última sesión que ya fue pasado bajo la sanción y la autorización del juez civil en su momento allá en Nuevo León, pues bueno, nos dimos la mano, un abrazo de cierre,
y me dijo este muchacho, esta persona, me dijo, oiga, licenciado, bueno, pues ya hablamos sobre el negocio, sobre las deudas, sobre la forma en que vamos a solventarla. Dice, pero pues permítame usted invitarlo a comer. ¿Qué se le antoja? ¿Qué quisiera? Bueno, pues ya que estamos en Monterrey, pues invíteme un cabrito, ¿no? Que es lo más tradicional, un consomé, etcétera. Dice, ok, lo voy a llevar y en honor a mi papá, en honor a su palabra, en honor a su nombre, a su apellido y a su imagen y a su prestigio, lo voy a llevar al lugar donde nos llevaba cuando éramos niños a comer. A la Alameda de Monterrey, a un lugar no de los prestigiosos, pero sí, la verdad es que se comió muy rico. Pero más allá del alimento, fue la actitud que tomó, que cómo logré cerrar este caso con perdónenme, con una cierre fuerte, donde él se fue contento, agradecido, y porque toqué más que otra cosa, pues la fibra sensible de su señor padre, donde entendía la situación, y fui desarrollando ahí el proceso de mediación, este mecanismo, para llegar a un buen puerto. E incluso, la verdad es que mi propio cliente, el acreedor, pues ya veía el asunto más que en un momento dado perdido. Dijo, bueno, licenciado, pues si se puede llegar a un mecanismo, a un acuerdo, adelante, tiene usted toda mi confianza para llegar a ello. Y pues así fue, ¿no? Aunque incluso estaba él pensando que ya había perdido todo ese dinero. En este orden de ideas, Andrea, ¿qué es lo que más allá de la negociación, los mecanismos, es un excelente ejemplo de que nos demuestra que no todo es litigio y controversia? Exactamente, exactamente, porque incluso es un cambio no solamente generacional, José Alfredo, sino incluso también estratégico, porque nosotros como abogados debemos de ser conscientes de qué materia, cuáles son los documentos, como dicen en civil, idóneos para accionar, y si no los tenemos, pues buscar otros. Por eso es la justicia alternativa, donde más allá de la controversia es buscar y tender puentes de salida y de solución mutua, pero sobre todo buscar el lado humano de las personas, que eso es lo más importante, y que se puedan expresar y ser empáticos para lograr un objetivo correcto y adecuado, y que incluso, si me permites, José Alfredo, también tiene que ver mucho en el ámbito también, no solamente estratégico jurídico, sino también para nosotros como abogados, estratégico en lo económico, ¿no? ¿Para qué me sirve llevar 2 años de cansancio de un litigio que probablemente el resultado incluso pueda llegar a ser adverso en apelación, en amparo, en revisión, queja, etcétera, cuando con un mecanismo alternativo podemos llegar y de manera correcta y adecuada, en menor tiempo? A lo mejor no se van a cobrar 200,000 pesos, a lo mejor se cobran 50, pero en un mes, y proporcionalmente hablando, ganaste más honorarios en el menor tiempo posible, ¿no? Que un juicio largo. También para nosotros, estratégicamente hablando en el punto de vista, no de litigio estratégico, sino estrategia jurídica, pues es mucho mejor. Porque a pesar de que el estereotipo del abogado es una persona que siempre está en los tribunales y peleando a ver qué más, creo que también debemos de tener la sagacidad para buscar la solución más adecuada para el cliente. Es correcto, José Alfredo, estoy de acuerdo. Y finalmente, sin tener eh, elementos jurídicos a favor para poder llegar a una adecuada cobranza, ni penal, ni civil, ni mercantil teníamos posibilidades. Entonces, fue lo más adecuado, y para mí es un ejemplo y un caso de éxito que, sin tener un sustento jurídico cómo accionar, pues logramos el objetivo, y sobre todo cómo se dio el cierre, que este muchacho al principio muy, muy hermético, cómo fue haciendo propia la causa, y sobre todo con esa imagen, con ese recuerdo de su papá, pues él finalmente, como él lo manifestó, yo quiero que el nombre de mi padre quede siempre en alto, responderé por sus deudas, y pues aquí estoy, ¿no? Y él se fue contento al final del día, ¿no? Obviamente con una deuda que sí, finalmente sí la cubrió en el periodo de 3 años, pero
pero finalmente fue lo más adecuado y él se fue contento y cerramos muy bien. Ok, el comentario, Andrea. ¿De qué es lo que también nos llevamos aparte de nada más en el litigio? Yo creo que, como lo mencionaba, el hacer clic con la otra persona, no necesariamente como un clic, pero sí como hacerla salir del papel en el que está, ¿no? De que si ya viene buscando pleito y que se tope con alguien que en realidad nada más está ahí tratando de solucionar las cosas y que no va a echar pleito, por así decirlo, sí hace que por lo menos lo que estás pensando, lo que traes ya en mente, cambie. Sí, romper ese estereotipo, romper ese paradigma mental y decir, a ver, yo no vengo a pelear. Pues, sí, en efecto, yo no tengo, y así se lo dije, no tengo documentos incluso para accionar jurídicamente, ¿eh? O sea, yo estoy yo consciente de que no los tengo y no vengo a confrontar, sino más bien vengo a platicar y enterado de la situación, ser empático y en qué te puedo ayudar. Yo qué te ayudo en lugar de que vengo a cobrarte, ¿no? Sí, ¿Y así cuál es. ¿qué te ayudo? Entonces ahí le rompí todo el esquema de, como dice José Alfredo, del abogado peleonero, ¿no? Metiche y pleiteo de a gratis, ¿no? No, vengo a ver en qué te ayudo, qué te puedo ayudar, incluso si requieres otro préstamo, otra que te siga surtiendo de material sin ningún problema, para que puedas generar y puedas tener elementos para seguir creciendo en este momento tan complicado para ti, tu familia y en lo personal de tener que enfrentarte a sacar nuevamente a la empresa a flote. Cuando le dije eso, ¿qué te podemos ayudar? ¿Necesitas y requieres más insumos? Se quedó estupefacto. No esperaba esa propuesta de, ya págame, pues, rata, gandalla, abusivo, ¿no? ¿Quieres más? Si quieres más producto, te lo traigo para que puedas transformar o generar riqueza y que pues ayudándote me ayudo, ¿no? Es los principios de la mediación, ¿no? Te ayudo y me ayudas. Pues Así es parte de esto, ¿no? Bueno, eh, 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 vamos a contextualizarnos en 1970, la década de los 70. ¿Qué está pasando en el mundo en esa década? Estamos transitando del mundo cambió, ahora sí que el nuevo orden mundial se modificó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en plena Guerra Fría, donde las corrientes psicológicas están también cambiando mucho sus esquemas de trabajo, el conductismo, entre otros, están cayendo porque ya no son tan adecuadas en este mundo en el que nos encontramos, de la transición a lo analógico, a las grandes comunicaciones. Estamos incluso también en el mundo en una guerra fría. También es por eso es que estábamos de la semana pasada hablando sobre todo ese gran contexto internacional de qué estaba pasando en la psique del mundo. Nosotros en México no lo vimos o lo vivimos tanto como parte de nuestra sociedad, porque México estaba en un proceso distinto o en otra eh, proceso interno, y por llamarlo de alguna manera. En el gran acontecer nacional estábamos en una transición de esos casi 20 años de un desarrollo económico estabilizador, de una paridad peso-dólar estable, de una paz social aparente. Acabo de pasar pocos años atrás el movimiento estudiantil del 68, en París también, en el 71 el Halconazo, el jueves de Corpus Christi en la Ciudad de México, donde también hay un evento desastroso de que rompen una manifestación de estudiantes y de periodistas. Y ese es el contexto mexicano, pero en el contexto internacional estamos en plena Guerra Fría, donde tanto en Europa como en América hay un proceso de desgaste, de descontrol, de el uso cada vez mayoritario de estupefacientes, la guerra de Vietnam, el uso de drogas no solamente marihuana, heroína, morfina, cocaína.
que se está acelerando, la transición del viejo rock o rock and roll a la música electrónica, a la música disco, y en ese orden de ideas, donde hay un rompimiento todavía mayor de los esquemas, entre comillas, tradicionales, familiares, sociales, urbanos en Estados Unidos, encontramos este caldo de cultivo para un cambio de paradigma en la sociedad, principalmente en Estados Unidos. Bien, en ese orden de ideas, un matemático, un especialista en redes, en cibernética, Richard Bandley, y otra persona, un lingüista, John Grinder, eh, unen sus esfuerzos para buscar un factor determinante en cómo se puede dar un proceso de terapeuta, un proceso terapéutico, mejor dicho, para mejorar los resultados en sus pacientes y reducir los tiempos de esas terapias. Hay, como ustedes saben, terapias breves, terapias de un largo aliento que pueden durar hasta varios años, y ellos dicen, bueno, a ver, tomando en consideración otros modelos psicológicos de tres personas también muy famosas, Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, dicen, estos tres terapeutas están desarrollando unos modelos de terapéuticos mucho más efectivos, con un menor tiempo de desarrollo, en donde aplican patrones de comunicación interna y de introspección, tanto interno como externo, a su trabajo para influir en la modificación de conductas o los procesos neurofisiológicos y psicológicos a sus pacientes, para modificar y desarrollar y encaminar esa personalidad a un fin determinado, para vencer y superar miedos, traumas que se pueden haber generado incluso desde la niñez. Por eso yo inicié preguntándole a Andrea sus motivaciones para hacer el ejercicio. Bueno, las motivaciones actuales, pero Andrea, ¿cuánto tiempo llevamos realizando pilates y natación? Platíganos un poco. No, ya tengo mucho tiempo, no se nota, pero sí, sí tengo mucho tiempo, alrededor de unos 8 o 9 años haciéndolo. Ok, dentro de esos 8 años, platícanos si recuerdas, que seguramente sí, ¿por qué iniciamos en este camino deportivo? Pues me emocionaba mucho los cambios que podría haber pude ver en mi cuerpo en ese entonces. Y cuando te vas dando cuenta, eso es algo muy importante y muy bonito, porque cuando vas no con el fastidio o con el miedo al dolor físico o al cansancio, sino que vas viendo cómo se va modificando tu cuerpo, mayor tono muscular, mayor agilidad, elasticidad en el caso del pilates, mucha fuerza, porque contrariamente a lo que muchas personas creen y piensan, que el pilates es nada más ir a jugar con la pelota y con los aros y estirarse, te lo digo yo, y de verdad, y primero con mucho respeto, y segunda, con mucha admiración, porque se hace un trabajo físico muy importante en el Pilates. O sea, no solamente es estar ahí aprendiendo a respirar y meditar, sino el esfuerzo que implica cargar su cuerpo, hacer las posturas, sales seguramente agotada. Tú nos dirás Sí, si así no, es. con todo un sudor en el cuerpo, sales, sacaste las toxinas, así como en los programas de Don Gato, afuera el aire malo y adentro el aire bueno, ¿no? Que está con con el abanico, ¿no? Sí, Pero, ¿sabes? Con esa idea, sí o no. sí, la verdad sí. Y a pesar de que sales bañada en sudor de la sesión, antes de entrar a las regaderas, este, sales contenta. A pesar de ese cansancio, digo, ay, me duelen los brazos, me duelen las piernas, me duelen las popas, ¿no? Por el esfuerzo, ¿sí o no? Y, Sí, sí, sinceramente sí. pero sales contenta, sales alegre, ¿sí o no? Sí, Y sabes que al día siguiente vas a hacer otra sesión ahora de natación, pero vas con una motivación alta, muy fuerte. ¿Por qué?
porque estás haciendo ese espacio para ti, para tu persona, para tu salud, para tu integridad, para poder estar fuerte para enfrentar las circunstancias de la vida, pero hay un factor interno que se va dando esa motivación. Y ni siquiera es externo, de que te digan, oye, qué bien te ves, tu cuerpo está tonificado, estás fuerte, te ves más sana, tu piel se ve más luminosa, oxigenada, que son los factores externos que no podemos controlar, pero que sí percibimos ese factor de las personas que nos ven, tanto la pareja, los hijos, la familia. Oye, pues sí, ya se nota el cambio, pero más allá de ese, entre comillas, reconocimiento social o familiar, está el, la autosatisfacción personal, ¿no? De que Sí, estás sí, así venciendo es. retos. Es correcto, sí. Luego, si no puedo ir algún día, digo, ah, se me fue este día. Sí, Y lo ves con tristeza, con un poquito de nostalgia de que no pudiste ir a hacer tu ejercicio sí, por situaciones distintas de la vida, ¿no? Pero esto es algo que tú misma te fuiste introspectando, reconociendo y alimentando a tu ser para ir todos los días con esa, además, que es algo muy importante, no solamente es el esfuerzo físico, que tú y que muchas personas que ejercitan su cuerpo, a pesar de la carga laboral del día con día y de la carga personal o incluso familiar, si son padres o madres de familia, dice, ese es mi tiempo, ese es mi espacio, porque es el punto en el que estás para ti, ¿no? sí, Y con ello estás tú desarrollándote y haciendo un trabajo interno de un proceso neurolingüístico que te estás motivando y ándale, vamos, una vuelta más. Y ahora, qué lástima que no pude ir. Y con ese, qué lástima que no pude ir, te estás generando un doble impulso para el día que sí puedas ir con más ganas. Ah, ya llegué, ya me voy a meter a nadar. Padrísimo, qué rico. Ese es un trabajo interno que las personas que realizan ejercicio, en este caso, por ejemplo, se están autoprogramando a través de lo que se dice para que los procesos cognitivos y el proceso interno de nuestro cerebro nos conduzca y nos lleve a realizar ese desempeño, ¿no? sí, así Y lo es. ves más como algo positivo que como algo negativo de salir cansado, es que salir con sudor, salir adolorido de los brazos, de las piernas, del abdomen. Hoy el instructor o el instructor nos puso a hacer X ejercicio y terminé agotadísima. Pero a pesar de que sales agotada, sales contenta porque superaste un reto personal. Sí, de hecho, también parte de así de las metas, ya ahora con la inteligencia y todo de los smartphones y todo lo que tenemos, también ahí como te va contando cuántos pasos haces, y ya terminaste las horas que tenías que estar parados al día, los pasos que debes de hacer, si ya hiciste tus horas de ejercicio, como que también eso te motiva, ¿no? O sea, ya falta poco, y sí, ya falta poco, y ya uno se emociona para terminar, ¿no? Estás cumpliendo tus propios objetivos, estás superándote a ti misma, estás superando esos retos. Así Entonces, es. eh, lo que proponen estos autores, Bandler y Grinder, permítame un segundito, discúlpenme, perdón, un momentito.
Ya, discúlpenme. Entonces, lo que se busca con esto es ir desagregando, desmenuzando, desincorporando de todos sus elementos, cómo se va generando esa motivación, tanto de los factores internos como externos de la motivación para poder entenderlos, analizarlos y poder influir o poder inducir en ese eh, cambio y en ese desarrollo de nuestra personalidad. Víctor Frank, otro autor, psicólogo austríaco, que él incluso estuvo interno en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, que tiene mucho que ver y de ahí sacaron de sus teorías del trabajo psicológico la película de la de el papá judío que la vida es bella. Recordarán esa película, La vida es bella, cómo a pesar de las circunstancias externas que no pueden modificar, a pesar de todas las circunstancias que se viven en un campo de concentración donde el estrés, la angustia, el miedo a morir por el menor de los pretextos, el soldado nazi, el guardia del campo de concentración puede sacar su arma y disparar sin ningún remordimiento y sin ninguna responsabilidad. Al contrario, es lo deseado para ir depurando ese campo de concentración de enfermos o de personas que no se sometan a las órdenes de los guardias nazis de aquella época. Pues, ¿qué es lo que maneja este señor a su hijo? Que a pesar de las circunstancias siempre hay un lado positivo o algo que se puede generar, que hay buen alimento, que están en un lugar de descanso, en un lugar de tranquilidad, a pesar de que externamente están en un campo de concentración. Bien, por otro lado, Víctor Frank, en su libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, no sé si ya lo conozcan, si ya lo leyeron algunos de ustedes, a ver, coméntenme. Yo no, Monse, Andrea, Angélica, ¿no? no, yo no. Bueno, se los voy a recomendar, por favor, que también como parte de las lecturas complementarias a nuestra materia, lo pueden encontrar en Gandhi, en Sótano, en Porrúa, en Amazon, incluso lo pueden encontrar muy fácilmente. Eh, este autor precisamente narra en la primera parte, en el contexto de las vivencias que él vivió, valga la redundancia, de las vivencias que pasó o de las circunstancias que superó en el campo de concentración nazi, como inviernos crudos, mala alimentación, tuberculosis, piojos, el miedo a la muerte, a ser fusilado a la cámara de gas, cómo a pesar de esas circunstancias externas, adversas, complicadas, él en el ámbito interno de su trabajo, de esos procesos psicológico y neurológico, él estaba contento y viviendo. Va a sonar a frase de grupos de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Estar contento de estar viviendo ese momento y de estar viviendo en esa circunstancia, más allá de todo lo externo que pudiera acontecerle de manera eh, extrema, porque no estamos hablando de un proceso de violencia como el que vivimos en este país, en cualquiera de las regiones, en todos los estados. Sabemos que hay un alto índice de inseguridad, pero que proporcionalmente o no podría ser tan grave. Regáleme otro segundito, perdónenme. Dijo que se llama el libro El hombre en busca de qué. ¿Escucharon? No, se medio cortó. Igual ahorita que Sí, regrese. para preguntarle El ahorita. hombre en búsqueda del sentido. El Ah, hombre ok, gracias. en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda. Del sentido. A ver. Gracias, Miss. Víctor Frankl,
con él. Víctor con K, Frankl. Y se llama El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de sentido. Entonces, en este libro de Víctor Frank, pues la primera parte habla sobre esas vivencias que tuvo, del miedo y de cómo a pesar de esas circunstancias adversas, él se encontraba agradecido cada día de poder despertar, de poder salir a trabajar a los campos de labor, ahí de las minas o en la cosecha, en los aserraderos, tendiendo líneas de ferrocarril. Dice, bueno, pues, todas estas experiencias, cómo poder enfrentar el sufrimiento y a pesar de ese sufrimiento encontrar un significado a su vida. Digamos que es de los primeros que habla sobre el existencialismo o retoma un existencialismo de agradecimiento y de poder saber que ese pan seco y duro que le daban en el campo de concentración, esas papas duras en el caldo, ahí en ese potaje, pues estaba alimentando su cuerpo y estaba agradecido. Y solamente a partir de ese trabajo de programación neurolingüística, como lo que estamos viendo en esta materia, puede ser el que le ayudó, a pesar de todas esas circunstancias, a no vencerse, a no caer en depresión y en una vorágine de caída, sino agradecer. Agradezco esta papa que me está alimentando, este almidón, agradezco este caldo caliente que me está llegando a mi cuerpo, que está calentando mis células, mi ser, mis fibras musculares, y a partir de ese cambio de visión, poder llevar a buen término en el ámbito psicológico, aunque él terminó como muchos judíos de un campo de concentración con un grado de desnutrición severa, con pérdida de dientes, de uñas, pues ya se imaginarán, pero a pesar de que tenía en lo físico muchas cuestiones adversas, en el proceso psicológico él pudo ir superándolo. E incluso todo depende, o así como dicen, las circunstancias dependen de la visión o de la perspectiva que le queramos dar. Ejemplo, ¿qué pasaría, Monse, si estás en una fila en el banco y al tomar tú ya el turno, después de 40 minutos, con un calor intenso, porque no sirve el aire acondicionado de la sucursal, y que ya no fuiste a comer, fuiste al banco corriendo antes de que cerrara la sucursal a las 4 de la tarde, tienes ya mucha hambre después de una mañana intensa de trabajo, de oficios, de escritos, de llamadas, de reuniones, de que saliste a lo mejor con una manzana y una gelatina porque no pudiste desayunar adecuadamente en casa porque se ponchó la llanta de tu carro, o desayunabas o le cambiabas la llanta, o esperabas que alguien te ayudase, etcétera. Y todavía tienes que ir a hacer operaciones bancarias. Y cuando te toca tu turno, no llevas la identificación adecuada, es decir, la credencial del lector, y el joven cajero o la señorita cajera dice, a ver, permítame, déjeme ver si puedo hacer con su licencia. Sí, ese sería, digamos, el contexto que te dice, a ver, permítame, voy a verificar con mi supervisor, a ver si con la licencia se lo admiten como medio de identificación para cambiarle ese cheque, porque además necesitas ese dinero para ir al súper en la noche para comprar el alimento de la semana en la casa. Pasan 5 minutos, 10 minutos, tú ya tienes una hambre cada vez más apremiante y llega el muchacho o la muchacha cajera y te dice, disculpe, no me lo pudieron aceptar, hablé con el gerente de la sucursal y pues no me lo pueden aceptar. ¿Cuál sería tu reacción, Monse? Ay, pues yo
las malas energías atraen malas energías, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que a mí últimamente me ha funcionado. O sea, si te enojas, todo te va a salir peor que cuando ves Sí, las claro. cosas. O sea, tú te enoja algo y todo se te complica porque ya estás frustrado y enojado, ¿no? Entonces, pues sí, trataría, pues si ya dijo que no y que no puede hablar con el gerente y no puede hacer nada, pues ya me voy y como, porque yo cuando no como me pongo muy, muy de malas. O sea, yo prefiero primero tranquilizarme yo y porque sé que me salgo de control, me siento mal y todo. Voy, como tranquilamente, disfruto y pienso en otra solución, pues igual, voy claro, fue un muy mal día, porque pues entre la ponchada de la llanta en que no he comido, entre que eso y que lo otro, pues sí es algo que no puedo solucionar, porque por más que me queje con el gerente, son bien especiales. Ya me ha pasado una vez que traía el pasaporte y no, si traes el pasaporte tienes que traer una identificación adicional. O sea, para ellos la más solo, pero si no traes el INE, tienes que traer el pasaporte, dos identificaciones, el pasaporte y la cédula profesional o la licencia, o sea, cosas así que tú dices, el pasaporte es más importante, pero bueno, pues ya si no puedo hacer nada, me voy como, me tranquilizo y ya veré a quién pues le hablo a mi mamá o a mi papá para que me hagan el paro de sacarme del problema. Pero ya no me voy a pelear con él porque pues voy a pelear con alguien que no me va a resolver, ni hablar con el gerente, pues si ya sé las reglas, porque ya me pasó una vez, pues ya qué más puedo hacer, asumir que hoy no fue un buen día y que mejor ya voy a tomar las cosas con calma, o sea, ya algo me está diciendo que no lo tengo que hacer, o sea, de algo pensar positivo, que por algo no tengo que ir al súper, que voy a comprar cosas de más, que me voy a sentar y voy a comer pacíficamente y me voy a ir a mi casa con mi familia, y ya. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a preguntar a Angélica. Angélica, ¿en qué tiempo o en qué persona habló la compañera Monse? A partir de una tercera persona o en primer persona del singular o en primer persona del plural. Acuérdense, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿En qué persona de pronombre o qué pronombre utilizó la compañera Monse? ¿Habló de ellos? ¿Habló de él? ¿Habló de ella? ¿A qué persona se refirió la compañera Montserrat? Primero lo hizo en primera persona. En primera persona del singular, es decir, Ajá, de ella. de De ella. yo, ajá, de ella, Y, así es. y digamos que fue un poquito inducido o conducido mi discurso de cómo la fui llevando. Se te ponchó la llanta, llegaste tarde, juntas, oficios, ya se me olvidó el regaño del jefe, este, que tenías que llegar, llegaste no desayunaste bien, después fuiste sin comer, llegaste al banco, tal, ¿no? Inducción por mi parte, y obviamente funcionó porque ella a quién se refirió, a ella misma. Pues ya no voy a pensar, ya me voy a tranquilizar, me voy a ir, voy a dejar de energías negativas, traen energías negativas, digamos que va más o menos acorde a lo que estamos hablando ahorita. Pero, ¿y dónde quedó el cajero y dónde quedó la cajera? También se refirió a ellos, a los que estaban también Ajá, interactuando con ella. pero ¿recuerdas cómo se refirió a ellos? A ellos, bueno, al cajero, a la cajera Ajá, y al gerente. Y hay dos personajes. al Ajá, gerente, al cajero, como pero personas que podían, que hicieron lo posible por ayudarla, pero que ya no. no, no, ¿Cómo? que ya no me voy a pelear con Con ellos, nadie, ajá, ya no sí, me con voy a ellos pelear y con con nadie. nadie. Así es. Entonces, la visión de la compañera Monse, ¿cuál es? De que todo gira alrededor de mí, yo soy el centro y el eje del universo, y ya no me voy a pelear, ya, adiós, ya, me olvido, se Sí, acabó. para evitar Y lo problemas. vio desde una perspectiva negativa, ¿no? Tú lo viste desde otra perspectiva, que era donde iba yo, quería que llegáramos. Pero ¿por qué no, Monse? ¿A dónde estás, Monse? A ver, activa otra vez tu micro, porfa.
Gracias. A ver, habla, Monse. Hola, hola, hola. Hola. Ajá, ya te veo. Lo que pasa es que como estoy aquí en el dispositivo si no hablan, no les veo su carita. Ah, ok. Este, y ahorita voy a concluir. ¿Por qué no pensar en lugar de que me hizo perder más tiempo, ya no me voy a pelear con ellos y que si el pasaporte, que si una identificación anexa y que solo estoy hablando del cajero, no del gerente. ¿Por qué no pensar de una manera distinta que cuando te dijo, permítame, déjeme ir a ver, Él déjeme hizo su preguntar? esfuerzo. Exactamente. Que Por eso dijera, no me iba a poner a pelear, porque por eso es lo que dije, o sea, él ya regresó, ya no me iba a poner a pelear, no iba a ganar nada, él ya hizo lo que podía hacer, o sea, ya. pero agradecer ese esfuerzo, porque lo más fácil y lo más sencillo era, señora, señorita, licenciada, discúlpeme si no trae sus documentos, porque son las reglas generales que impone ni siquiera el banco, la Comisión Nacional Bancaria Sí, o sí, el sí. Banco de México, son reglas generales, y pues si no lo trae, pues con la pena y te baja la ventanilla, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista más integral, en lugar de verlo como me voy a pelear, es agradezco la intención, agradezco el apoyo, agradezco la ayuda que quiso intentar, en lugar de ser tajante y bajar la cortina de la ventanilla del banco y ya, pues, si no lo trae, ni modo, son las reglas. A lo que voy con esto, y que es parte de lo que decía o postulaba este señor Víctor Franco, es a pesar de las circunstancias, tengo que sacar y ver lo mejor de cada una de las circunstancias, a pesar de lo aparentemente adversas que pudieran resultar, para que no me afecte a mí en mi ámbito personal, interno, físico, psicológico, y poder ver circunstancias correctas a pesar de la adversidad aparente que pudiera generarse. Y esto es este ejemplo. Y lo digo, bueno, y te tocó, pero a mí me tocó en su momento. Esto que los narro es una experiencia personal con problemas bueno, el trabajo cotidiano, y lo que yo dije, ay, nada más me hizo perder más tiempo, tengo mucha hambre, todavía tengo que regresar a la oficina, y un compañero fue lo que me dijo, no, es que no pienses que te hizo perder tiempo para tomar tus alimentos, sino piensa que hizo un esfuerzo adicional por ayudarte a solventar la situación. Si de otra forma ya no lo pudo lograr, pero al menos tuvo una buena intención de poder y querer ayudarte, también es así, que fue a gestionar. Que no se pudo y el resultado no fue lo que se esperaba, al menos agradecer esa parte, esa disposición de la persona. Y dejar de ver ese aspecto como lo vimos. ¿Qué opinas, Monse? Perdón, Sí, o sea, ver o sea, tengo que hacer un comentario, ¿no? adelante. Este, sí, o sea, ver que, no ver lo negativo, sino también lo positivo, de que, estoy hablando, yo guardo silencio, de que, pues él hizo su esfuerzo, me vio queriendo, a lo mejor me vio la cara estresada y dijo, bueno, voy a hacerle el paro, voy a hacer algo posible para ayudarla, y ya. Hizo un esfuerzo y en lugar de decirle, oye, gracias por haberlo intentado, ¿no? Por haber intentado ayudarme, porque pues él, como tú dices, pudo haber, pudo haberme, no se puede y bye, ¿no? Pero dijo, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Ujú. Ok, pues muchas gracias. Entonces, este modelo de trabajo, lo que se busca es encontrar motivaciones, encontrar estrategias de individuos sobresalientes en cada uno de sus campos, y entendiendo cuáles son los procesos internos, las motivaciones que tienen en el ámbito personal para lograr resultados excepcionales, y que estos resultados además sean consistentes y de largo aliento. El clásico ejemplo de lo que decíamos hace rato con Angélica y Andrea, a ver, ¿qué nos motiva a levantarnos todas las mañanas para ir a trabajar? Una obligación.
de una carga o una motivación para poder obtener ingresos, para obtener satisfactores, para poder encontrar otro tipo de circunstancias e incluso el trabajo mismo. Nos dedicamos a la abogacía mayoritariamente, los que estamos en este canal, en esta maestría, pero si nos regresamos, ¿a qué nos motivó a estudiar Derecho? Nuevamente, a ver, Angélica. Gracias, Monse. Angélica, ¿por qué nos inscribimos en la Facultad de Derecho a estudiar la carrera o la licenciatura? Bueno, a mí siempre me gustó así como que hay defender las causas, ¿no? Según yo. Pero principalmente me movió porque aquí en la familia, mi papá tuvo un accidente hace muchos años y pues yo estaba chica y yo veía que, o sea, fue como un peregrinar, ¿no? Todo lo que les pasó, su situación y yo dije, ay, no, yo voy a estudiar derecho porque yo quiero hacer justicia, ¿no? O sea, de que se hagan las cosas como deben ser, ¿no? Si se le ocasiona un perjuicio a alguien, pues que se le resarza como debe ser. Y al final, o sea, ese fue lo que me inclinó, según yo, ¿no? El hacer justicia. Pero al final, pues la verdad es que la carrera me gustó mucho, no porque nada más era cuestión penal, sino había muchas otras ramas del derecho eh, civil, mercantil, o sea, me empezó a gustar ya todo, o sea, ya no fue esencialmente eso, sino hacer como justicia, sino que ver que el derecho está en muchísimas materias, en los hospitales, en todos lados, ¿no? Y, y porque al final me fui por esa rama, por el penal, por el principio, por lo que sucedió en la familia, quedé ahí y ahí seguí, me gustó y ahí estoy todavía. Muy bien, ahora pregunta, igual en lo que corresponde a la actividad profesional cotidiana. Tenemos dos grandes momentos dentro del proceso penal, la etapa de investigación y ya la etapa propiamente dicho cuando se vincula a un proceso e inicia propiamente dicho proceso penal. Y con la culminación máxima en el juicio oral, pero antes de audiencias de la audiencia inicial, la intermedia de ofrecimiento, depuración de los hechos, ofrecimiento de todos los medios de prueba, etcétera. Y el juicio oral como tal, con el ejercicio de contradicción, etcétera. Pero pregunta, ¿qué pasa en los procesos internos mentales, Angélica, cuando nos encontramos en una audiencia? Además de la responsabilidad que implica representar ya sea la víctima o sea el imputado, ¿qué pasa por dentro de Angélica cuando está postulando, cuando está realizando su ejercicio de argumentación jurídica? No he tenido esa experiencia, maestro, yo soy proyectista. Ah, sí, Me toca ver cómo se desahoga todas las audiencias y sí puedo percibir las emociones en cada uno eh, de las partes, ¿no? El defensor, cómo monta su estrategia y contraargumenta el Ministerio Público. Y sí, se nota cuando es un asunto complicado, incluso hasta el juez, ¿no? Que no tiene que decir nada, ya ve que tiene que poner un letrero de quédate callado, como que también cuando es una situación muy, muy compleja, pregunta, o sea, aclara. Eso me llama mucho la atención, como ellos dicen, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, les perdón, para aclarar, ¿me puede repetir esto? Digo, híjole, es que resolver en el momento es otra cosa, ¿no? O sea, son todas las emociones, porque lo que se dice ahí, eso quedó, ¿no? Entonces es un choque de emoción, de confrontar el del derecho, que realmente estás haciendo lo correcto, y los otros argumentando que realmente para defender, no,
no dejarlo ahí botado el asunto. O sea, sí es muchas emociones las que se desahogan ahí. Bueno, la programación neurolingüística como ciencia tiene un objeto y un método de estudio, pero aquí, digamos, el objeto de estudio es la persona y los procesos internos, cognitivos, las emocionales, que pasan al interior de nuestro psique y cómo los podemos inducir, mejorar y procesar para llevar a ciertos estadios. Pero entonces, si hablamos de que la programación neurolingüística, el objeto es primero, una actitud. La actitud que tomemos respecto de las circunstancias o los factores externos que, por supuesto, afectan a los procesos internos de la persona. Dos, la metodología. ¿Cómo vamos a llevar que esta experiencia interna tenga una estructura que pueda irse modelándose, codificando, estructurando, aprenderse, transferirse e incluso modificarse? Y el tercer elemento o el tercer pilar, pues es a partir de también un elemento de sistematización, ¿no? ¿Cómo vamos a sistematizar y organizar las percepciones que tenemos, que son percepciones personales del ser interno, que se basan muchas, en la gran mayoría de las ocasiones, en lo que decíamos la semana pasada, en los procesos de aprendizaje que tenemos en el seno familiar, las culturas, las tradiciones, la cultura, la alimentación, la región en donde vivimos y a lo macro en la gran cultura occidental en la que nos encontramos, para poder alcanzar logros en ciertos tiempos y en ciertas circunstancias, ¿no? Particulares. Bueno, entonces, repetimos, actitud, metodología y sistematización. Y me referí al ejemplo más cercano al derecho penal o al sistema procesal penal acusatorio, porque como bien dice la compañera, pues es todo un cúmulo de emociones, de circunstancias, y bueno, yo que sí soy postulante, no estoy en una sala de alzada, como ella proyectando, pero cuando estás ahí, sí es todo un cúmulo de situaciones personales que se van generando por la responsabilidad profesional que tienes, porque de alguna manera, aunque digamos, debes de estar ajeno a la problemática de tu representado, finalmente sí eres empático y sí haces propia las circunstancias, porque es el licenciado, yo no desplegué esa conducta, bueno, yo no lo hice de manera coloquial, porque así te lo dicen, yo no lo hice, yo soy inocente, yo tengo estos elementos para acreditar lo que estoy diciendo, pero incluso también algo muy importante, en el cómo te lo dice la persona, ¿no? Bien aparejado también con la parte kinestésica del cuerpo, cómo hablamos, cómo lo decimos, cómo utilizamos las manos, los labios. Aquí tenemos adaptadores, reguladores, extensores del estrés, eh, y, ilustradores de nuestro dicho, cómo estamos hablando, el uso de las manos, el parpadeo, rascarnos la nariz, estos elementos que se les conoce también para sacar ese estrés. Nuestro cuerpo tiene todo un proceso neurofisiológico al interior. Cuando estamos frente a situaciones de estrés real o imaginario, al interior de nuestro cuerpo pasan muchas circunstancias. ¿Cuáles son esos procesos? Decimos, sudamos frío. Si no estoy haciendo ninguna actividad física, correr, saltar, nadar, etcétera, ¿por qué estás sudando? Estás sudando porque al interior de tu cuerpo tus pulsaciones cardíacas se aceleran, la capacidad torácica de los pulmones se incrementa para tener más oxigenación, el corazón bombea más sangre al cuerpo, más sangre que va más oxigenada, en la piel se genera toda una sudoración porque se eleva la temperatura corporal. El sudor, ¿para qué es? Tiene una función de regulación de la temperatura. Sudamos para enfriar la piel, el cuerpo con el aire que pasa por nuestra piel. Los procesos digestivos, si estamos digiriendo, estamos en el estómago, está procesando los alimentos, el desayuno, la comida, etcétera, se detiene
no necesita el cuerpo sangre en el estómago para procesar la comida. El estómago sentimos esa compresión en el estómago, ya sea por coraje, por miedo, por nerviosismo, o incluso porque estamos con el ser amado, que sentimos las famosas maripositas en el estómago, pero el estómago se contrae, dejamos de salivar porque en nuestro cuerpo no necesita saliva en la cavidad bucal, sino necesitamos esa agua para que salga por medio del sudor. Eh, el hígado empieza a secretar más azúcar, más glucosa en el cuerpo. Entonces, todo ese proceso fisiológico está ordenado, está influido por la percepción que tenemos hacia el exterior. Está influido por toda esta percepción que tenemos básicamente de dos impulsos naturales. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre los comportamientos atávicos? ¿Cuáles son de esos impulsos que tenemos los seres vivos principales? Alimentación, procreación y la propia seguridad física. Es decir, que no seamos un objeto de cacería, es decir, que no nos cacen para que nos coman. Los seres vivos, todos en general, incluyendo el Homo sapiens sapiens, nosotros los humanos, tenemos esos comportamientos muy al interior de ese cerebro límbico, de ese cerebro primitivo, que forma parte de nuestro ser y de nuestra esencia, y que no podemos dejarlos de lado. Entonces, ante una situación real e imaginaria, vamos a reaccionar de dos primeras maneras: o pelear o escapar y huir de la situación de peligro. Por eso se genera la descarga de adrenalina, las supraadrenales. Nos inyecta adrenalina para que tengamos una mayor pulsación, oxigenación, una mayor fuerza con la glucosa en nuestros músculos para correr y escapar de la situación de peligro o enfrentarla y pelear. Son los dos impulsos naturales que tenemos. Además de los otros que serían la reproducción, etcétera, etcétera. Pero finalmente, en un mundo actual, son los dos impulsos más recurrentes que tenemos y que siguen siendo procesos biológicos, neurofisiológicos de comportamientos atávicos. Esos impulsos son naturales al ser humano, pero aquí viene un factor importante: qué tanto es real y qué tanto es fingido, qué tanto una persona aparentemente nos está agrediendo cuando muy probablemente pueda ser su tono de voz. Nosotros estamos percibiendo una información distinta. Ahora, cuando entramos a una sala de audiencia, eso se los puedo yo comentar a título personal, ahora sí que en primera persona del singular, siempre vas con un nerviosismo. Esa es una realidad. El que diga que no, que entra a audiencia sin estar nervioso, pues desde mi perspectiva es incorrecto, porque siempre tenemos una carga emocional importante, porque el caso que es un reto jurídico a la incorporación de los medios de prueba, los datos de prueba si es el inicial, cómo vamos a solicitar o esperar que se admitan los medios de prueba en intermedia y obviamente en el juicio, ¿no? ¿Y qué esperamos? Un resultado favorable para los intereses de nuestro representado y para nosotros mismos como un reto profesional. Pero cuando estás en la audiencia, pasan todo un cúmulo de emociones y esa es la realidad. Tienes que aprender a gestionar esas emociones para poderlas controlar y tener la capacidad mental y de argumentación jurídica para solventar las circunstancias. Y lo vas aprendiendo conforme van pasando las horas de experiencia en una sala de oralidad. No es tan inmediato. Repito, y hablando un poco también desde el punto de vista personal y en primera persona, mi primera audiencia cuando yo comparecí era una audiencia de control de omisiones del Ministerio Público, y a pesar de tener yo una maestría en procesal acusatorio, en muchos simulacros, en mi trabajo, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con instructores de Estados Unidos, un taller en San Diego, en California, y a pesar de todo ello, cuando me enfrenté a un control de omisiones, que digamos son de las audiencias no tan relevantes, digamos, en todas las que se puedan generar en el ámbito del sistema acusatorio, pues yo me enojo de nervios y mi petición, la jueza me dijo: abogado, no le entendí.
inicie de nuevo porque no entendí lo que me está usted solicitando. Entonces, hay que ir aprendiendo con esa actitud cuáles son las mejores prácticas, con esa curiosidad de aprender, de ir mejorando en nuestra práctica profesional. Pero si ¿qué hubiese pasado si no lo hubiese tomado yo con una actitud correcta? Pues muy probablemente, como muchos abogados, como yo, que aprendimos procesal penal con las reglas del código anterior, con las reglas del sistema inquisitivo. Muchos de los abogados, y no porque yo sea muy mayor, yo tengo 50 años, pero muchos abogados de mi generación ya dejaron de litigar en procesal penal porque no supieron o no quisieron actualizarse y no tuvieron esa capacidad, sobre todo esa actitud, para ver los puntos de mejora y desarrollarse correcta y adecuadamente bajo unas nuevas reglas procesales, que tampoco son tan difíciles, pero lo más importante es cómo tenemos esa actitud ante esos grandes cambios. Eh, entonces, primer punto es una actitud hacia todo lo que se viene presentando y cómo nos vamos a ir enterando de esas mejores prácticas para poder desarrollar mejor en el ámbito del fuero interno y cómo puedo yo incidir, cómo yo puedo desarrollar hacia terceras personas. Por eso el ejemplo entre el banco, el ejemplo personal ahora como postulante, si no tenemos esa actitud de, incluso hasta si me permiten el término de aventura, de poder acercarte a otras personas que ya han pasado por ese proceso de desarrollo. El doctor Camilo Constantino, bueno, cuando yo lo conocí, es incluso más joven que yo, pero le reconozco su capacidad tanto jurídica, argumentativa y del sistema acusatorio. Yo así que la verdad yo me le pegué para ir aprendiendo estas nuevas formas de desarrollar el proceso penal, que finalmente es que acreditar una conducta típica antijurídica y culpable, ¿no? Se dice muy fácil, pero ya en el desarrollo con la famosa teoría del caso y cómo vamos incorporando y cómo vamos haciéndole llegar a una persona que no estuvo en el lugar, que no conoce el lugar e incluso ni siquiera tiene acceso al expediente como es el juzgador, llámese juez de control en las audiencias iniciales o ya llámese juez de tribunal de enjuiciamiento que no tiene acceso, ¿cómo tenemos que llevarlo de la mano y así me permiten el término, platicándole lo que aconteció para que se genere una imagen mental y a partir de esa imagen mental con toda la información y ya vendrán todo lo que sabemos de la teoría de la prueba, de la argumentación jurídica, la teoría de las objeciones, el razonamiento probatorio, la reducción del error judicial, etcétera, etcétera, pero al final del día de una manera muy contundente yo me podría atrever a decir que es a generarle una imagen mental a una persona que no estuvo en el lugar para que se reproduzca en su cerebro esa imagen mental a partir de sus experiencias previas como persona, el conocimiento con esas famosas máximas de la experiencia, generarse esa imagen mental y poder resolver en consecuencia. Pero todo tiene que ver con una actitud y una disposición de aprender, de introspectarse la información, procesarla y hacérsela llegar de la mejor manera. Y sí, siempre hay emociones, tanto en el Ministerio Público, el defensor, el asesor de víctimas y el juzgador. Con un buen amigo también de Camilo y mío, en un vuelo le preguntaba, oye amigo, él es juez, bueno, era juez, ahora es magistrado. Dice, oye, te pregunto ahora sí que aquí entre nos, y ya no eres el juzgador, sino pues eres el cuate y profesional. Digo, oye, tú como juez, no te dan nervios las audiencias, no te sientes a veces con ansiedad para poder resolver adecuadamente lo que se está debatiendo en ese momento. Y a lo que me respondió, claro que fue que sí. Hay audiencias, digamos, hasta cierto punto de trámite, donde ya la estructura, las tesis que se pueden llegar a invocar y la resolución del juez, pues ya la sabemos y ya la podemos desarrollar. Finalmente, como todo trabajo, tiene su metodología, su sistematización y su hacer cotidiano. Pero hay algunas audiencias en donde, pues sí, me genera un conflicto,
una cierta nivel de duda y tengo que estudiar para resolver. Me pongo, o sea, yo conozco la materia de la audiencia cuando lo solicitan, ya tengo cierto contexto, pero no conozco exactamente cuál va a ser las argumentaciones de las partes. Pero sí, claro, me entra el nervio y decía él, y más yo que soy tan aprensivo, pues más nervioso me pongo. Y he aprendido que con esa actitud, pues muchas veces puedo tener problemáticas en el quehacer cotidiano, yo como pues decía este amigo. Entonces, cambio esa percepción para ir viéndolo como un reto personal, como decía la compañera Angélica, es decir, veo un reto personal de cómo ir superando los tiempos, las marcas, los puntos de mi ejercicio en el pilates, cuánto puedo resistir una postura para generar mayor fuerza muscular, y entonces, pues es ir desarrollando, avanzando y teniendo mejores resultados. Y él como juez dice, pues sí, aprendiendo previamente, pero incluso porque sí se nos permite, podemos decretar un receso para que con mis notas o mi equipo de trabajo que está atrás, a los mismos que ya les estoy mandando información, búsquenme esta tesis, búsquenme algo al respecto, para cuando yo me meto a mi privado, puedo ver los antecedentes que ya me trabajó mi equipo para poder resolver correcta y adecuadamente la litis que se está generando en ese día, en esa audiencia, en una materia particular. Entonces, conclusión, los jueces también no son omnipoderosos ni omnipresentes ni todos conocedores del derecho, sino que también son seres humanos. Son seres humanos que también tienen un margen de error, también tienen emociones y que también, por supuesto, que se enojan o tuvieron un mal día en la casa, que se les ponchó la llanta y que van incluso hasta de malas a trabajar. Somos seres humanos todos en un diferente ámbito de trabajo, en la famosa trilogía procesal, pero finalmente no dejamos de ser seres humanos. Cuando los césares imperiales de la Roma antigua, después de haber conquistado nuevos territorios para el Imperio Romano, llegaban a Roma y con un desfile y el paso de los ejércitos y todos los botines de guerra, tenían a un soldado atrás del carro del general, pongamos a Julio César, donde le decía, eres humano, también cometes errores, eres humano, también puedes morir, eres humano, tienes un problema de la percepción. ¿Para qué se hacía esto? Para contrarrestar y que esas vítores y esas alabanzas que le daba el pueblo romano a su general conquistador fueran aterrizadas y le dijera a alguien, eres un humano y también te vas a morir, eres un humano y cometes errores, para que también esa percepción no se trastocara y tampoco perdiéramos el piso de lo que pudiéramos hacer. Todos los extremos son malos, lo sabemos, desde el punto de vista de, de que me siento mal, que no puedo, o al contrario, que soy todopoderoso y que puedo realizar cualquier situación porque así lo he logrado con integridad. Entonces, pues esto que estamos comentando es un proceso de actitud y de autoobservación personal y hacia terceros. ¿Cómo es posible que Michael Jordan o que un maratonista logre recorrer 42 kilómetros en 2 horas a un paso, a una velocidad constante de 5 kilómetros por hora, no sé por decirlo así, ¿no? A 10 kilómetros, a 20 kilómetros por hora, para lograr los 40 kilómetros en 2 horas? Es una velocidad muy, muy amplia. Pero ¿qué es lo que genera esa motivación para levantarnos todos y cada uno de los días a entrenar? La motivación económica por obtener un premio en dólares en el Gran Maratón de Nueva York, o simple y sencillamente el gusto y la satisfacción de ir superando retos personales. Andrea, otra vez, a ver, pregunto, ¿qué nos motiva incluso a estar en este día hoy en la maestría? De Montserrat y José Alfredo, que quisieran comentar. A pesar de todas las circunstancias del día, de las horas, del calor,
estar aquí escuchando esta sesión. A mí, pues me motiva de saber de que a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho en el transcurso de todo un año, un año y cacho, que ya vamos a terminar, pues eso me motiva porque ya pensando, o sea, viendo en retrospectiva, decía, no, pues es que es mucho tiempo y la verdad el trabajo me exige mucho, ya hay días que termino de trabajar 10, 11 de la noche, digo, pues vale la pena, o sea, me motiva que ya vamos a terminar y que estoy aprendiendo. Ok, bueno, entonces, esa motivación basada en las experiencias personales y que hay una motivación interna que a pesar de todo el cansancio, el trabajo, el estrés, el aburrimiento, estás aquí conectada para ya cerrar esta maestría, pero finalmente porque hay una motivación de aprendizaje, de crecimiento personal y no estancarse en el ámbito de lo que hacemos, ¿no? Sí, correcto. Y que esto se traduce finalmente a nuestro quehacer cotidiano, porque esa es la utilidad práctica, no solamente tener atrás el título colgado o el grado académico de maestra en mecanismos alternativos, Instituto Magíster, firmas, sellos, fechas y tal, y ponerlo ahí muy orgullosos en el despacho, en la oficina, porque va más allá del documento en sí mismo, sino lo que introspecto y cómo lo voy a aplicar cotidianamente en mi quehacer profesional, ¿no? Y que esto me va a generar mayores herramientas, mayor capacidades, mayores habilidades laborales para desarrollar incluso hasta más rápido y mejor mi trabajo o poderme desarrollar también finalmente desde un punto de vista económico, ¿no? Los hombres y las mujeres tenemos varios tipos de hambre, ¿no? El hambre del conocimiento y el hambre del reconocimiento, que van muy de la mano, ¿no? Quiero aprender, pero también quiero mejorar en lo que yo estoy haciendo. Y el reconocimiento no tiene que ser necesariamente externo, aunque yo me reconozca que lo hago cada vez mejor y que puedo superar mis retos y que puedo superar mis marcas en el pilates o mis marcas en el trabajo, entonces estoy generando ese resultado que estoy esperando para, para modificar mi comportamiento pretérito, mi comportamiento anterior, aprender a desaprender. Estoy modificando lo que yo creía que era imposible y ahora lo puedo lograr y modificar mi realidad actual. ¿Cómo? A través de mecanismos y metodologías que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son las estrategias para llegar a hacer este desarrollo? ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios hasta este momento? Pues Alfredo, ahora sí que aparte de callado el micrófono, ahora callado el teclado. ¿Cómo vamos, José Alfredo? Ya no dijo nada, ¿verdad? Ahora. Sí, Ya puso que todo claro. dice que todo bien. A mí, maestro, la verdad es Adelante. que ahora sí que estoy en la clase porque me encantó, porque me duele la muela, la cabeza y todo, y aquí estoy. Y sí, la verdad es que, como dice usted, yo, por ejemplo, estudié la maestría, para mí fue todo un reto porque con los 3 niños, llevándolos a infinidad de actividades, el trabajo y todo, pero dije, es que si no me animo, ¿cuándo la voy a hacer? O sea, debo de hacerlo ya, ¿no? Y me animé y pues la verdad es que sí, sí ha sido todo un reto, pero el ver que, como decía Andrea, o sea, ya estamos en la parte final de la meta, eso es pues motivante de que sí se puede, o sea, si tú te lo propones, la verdad es que puedes lograr muchas cosas, ¿no? Lo que yo veía así como muy lejano, terminar pues ya casi está a punto. Y otra cosa, maestro, Ujú. ahora que pues que nos estuvimos viendo lo de las películas y todo eso, ya lo empecé a relacionar. Hay una película, no sé si usted la vio, que se llama El triunfo del espíritu, Ujú. de un corredor y atleta americano que es de color, es negro, es Jesse Ujú. Owens, que ganó 4 medallas de oro. Y yo decía, o sea, ¿cómo somos los humanos que él le iban a hacer un reconocimiento por haber ganado esas 4 medallas olímpicas por el salto de altura? Y
y no pudo entrar por la puerta principal, o sea, tuvo que entrar, por ser de color, como eso fue en el 1936, en el Mundial de Berlín, En que la, si era en las el negrito, Olimpiadas. le iban a hacer el enorme reconocimiento por ganar tantas medallas y no pudo entrar por la puerta principal, tuvo que entrar por un lado. Y las emociones, él dice, bueno, pues no pasa nada, porque venía con otros que también eran campeones, que su amigo, el güerito, ya se me fue el nombre, y él se va con toda la humildad y entra por la parte de atrás y allá pues se encuentra un niño que lo reconoce y le hace el día, ¿no? Pero yo, qué emoción, todas las emociones que se ven en esa película y que las tenemos al día todavía, porque eso fue hace años, que hay gente que no ha superado el racismo, o sea, que no entiende, que hace diferencias de personas por el color, por la raza, todo eso, ¿no? Y la verdad es que viendo cómo nos llevó usted con la clase, yo vi la película otra vez y dije, es que esta película igual tiene todas esas emociones, todas las actitudes que tiene el ser humano, ¿no? Para sacar lo Ujú. bueno o lo malo. Y él vio, pues, en ese tiempo, nunca pensó cómo ahora iban a tener todos los privilegios, todos los derechos que en ese tiempo no tenían. No eran personas, eran cosas. Por eso lo Sí, trataban así. y pasa algo muy significativo en esta, sí, es mucho, muy significativo lo que dices. A ver, Jesse Owens, corredor, velocista americano, que representó a los Estados Unidos de América Sí, en un contexto, además, en un contexto muy particular. Adolfo Hitler estaba en el sí, ascenso del poder, ya, bueno, ya así es. era el, 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 el líder de la Alemania nazi, ¿no? Ujú. Ya era el primer ministro, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? El canciller. Bueno, no me acuerdo el cargo que le habían puesto, pero era el líder de los alemanes, ¿no? Sí, Eh, en los meses anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial, con una carga política mucho, muy importante, donde todos los mensajes que se estaban enviando al mundo eran mucho, muy significativos, y entonces, pues la supremacía de la raza aria, de los güeros, y un afrodescendiente, como ahora políticamente les decimos, políticamente correcto se les tiene que decir, afroamericano o afrodescendiente, aunque, bueno, estamos aquí en el ámbito, un negrito, ¿no? Un negro. E incluso, fíjense cómo lo estoy diciendo, negrito, para reducir un poco hasta el raspón que le estoy dando, ¿no? Porque así, finalmente, un afrodescendiente. ¿Cómo hace quedar mal a Adolfo Hitler en la final de los 100 metros planos y gana la medalla de oro? ¿Y dónde quedó la supremacía racial? Porque incluso el corredor alemán, creo que quedó hasta no en segundo, creo que en tercer lugar, ¿no? Este, pero el mensaje de la política internacional fue, pues no eres tan fuerte, tu pueblo no es tan fuerte, tus soldados o supersoldados no son tan supersoldados, pero que lo que tú estás diciendo, regresa a su país y sí puede representar a Estados Unidos, ponerse la medalla de oro, pero tiene que entrar por la puerta de atrás. Y se tiene que ir hasta atrás en el camión porque no puede sentarse junto con los blancos. No puede entrar a restaurantes de blancos, etcétera, 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 donde hay un segregacionismo racial mucho, muy importante. En 1860 y tantos se da la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y es hasta 1960 y tantos, 66, cuando se hacen todos los cambios de los derechos, la enmienda constitucional en Estados Unidos para los derechos civiles y políticos de los afrodescendientes. O sea, 100 años después de que se derriba la esclavitud, todavía pasan estas circunstancias. Sí pueden ir a la guerra, sí pueden ir a las Olimpiadas, sí pueden bla, 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 pero siguen siendo ciudadanos de segunda. Y todo lo que pasa en los procesos de lo que se está manejando dentro de esa gran programación y uso de los medios para la introspección y la manipulación de masas, como lo decíamos esto de Walt Disney, ¿no? De cómo leer al Pato Donald. Y ahora sí, les voy a pedir que este fin de semana
vean una película que también va muy ad hoc, porque dentro de la programación neurolingüística somos lo que nos dicen que seamos. Eso es algo muy importante. Si nuestros padres son nutricios y nos van arropando, nos van animando, nos van acompañando en el proceso de aprendizaje desde la infancia, la niñez, la adolescencia, van a ir desarrollando nuestra propia personalidad, dando seguridades y no generando inseguridades, que todo mundo tenemos de una u otra manera inseguridades, tanto físicas como estructurales, intelectuales, pero aquí lo importante es aprender a conocernos y aceptarnos como somos, con nuestros procesos. Así nacimos y así vamos a morir en tanto en lo físico, pero sí podemos desarrollar lo intelectual y no necesariamente profesional, puede ser técnico o en un oficio, etcétera, pero ir aprendiendo que todos tenemos capacidades distintas, pero a final de cuentas somos lo que nos inducen a que seamos. A veces para bien, a veces y la gran mayoría no siempre para bien, más bien para mal. Entonces, la película que les recomiendo que veamos para este fin de semana o en estos días ahora que nos veamos la siguiente sesión, es una película que a lo mejor ya hasta la vieron, se llama ¿Y tú qué sabes? La encuentran en YouTube fácilmente de acceso libre. La película se llama ¿Y tú qué sabes? Tiene más o menos 20 años que, se, que salió al mundo la película. La película se basa precisamente en cómo aprender y conocer las posibilidades para modificar nuestra propia realidad. Cómo nos hablamos, cómo nos decimos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos para entendernos y cómo hay ese sufrimiento incluso hasta de las células, de las neuronas, cómo se dan los procesos de sinapsis en las neuronas, cómo los procesos eléctricos. Finalmente somos elementos químicos que están combinados para hacer lo que conocemos como sangre, masa muscular, etcétera, cabello, queratina, etcétera, etcétera, pero somos células y somos compuestos químicos y esos compuestos químicos reaccionan a elementos eléctricos, a impulsos eléctricos. Y cuando hay ciertos impulsos eléctricos de estabilidad, de tranquilidad, ponen el ejemplo de agua, como con ciertos sonidos, incluso armónicos, el agua cómo se va organizando, el hielo, las arenas, cómo va tomando ciertas actitudes y cuando le ponen sonidos discordantes, alterados, distintos, no con cierta tonalidad, cómo van desordenándose las arenas o las gotas de agua, los hielos, etcétera, como parte finalmente de una estructura molecular química. Pero si eso lo trasladamos al punto de vista del cuerpo, si tenemos una correcta pH, todas las glándulas endocrinas internas, externas, cómo se van modificando y cómo las podemos inducir y podemos modificar para tener mejores estadios, incluso hasta de salud. Yo le recomiendo, es una buena película. Obviamente todo esto está también documentado científicamente, cómo al final del día somos nosotros lo que nos dicen o inducen a que seamos, tanto en el ámbito social, cultural de un país, como en el ámbito personal. Nuestros pensamientos están conformados de palabras. Las palabras les asignamos un significado. Es un significante el sonido y les asignamos un significado. Y dentro de ese significado, ¿cómo lo introspectamos para ir desarrollando nuestra personalidad? Y poder superar ciertos retos y superar ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos miedos, ciertos límites reales y muchas de las veces, que es lo peor, límites aprendidos, como esa teoría de la indefensión aprendida. Se han visto ese ejemplo de un elefante de más de 20 toneladas de peso que está atado con una cadena prácticamente de supermercado a un árbol, donde el elefante con esa fortaleza física, muscular, con el peso que tiene, puede arrancarse esa cadena
y liberarse y ser libre. Pero a ese elefante, siendo cachorro, siendo muy joven, bebé, le ponen una cadena con picos al interior del eslabón que lo sujeta. Entonces ese elefantito chiquito, cuando quiere liberarse, porque lo va a hacer como un impulso natural, se va a lastimar y se va a picar la pata. Y aprende que no puede superar ese límite. Y a pesar de que ese elefantito de 300, 400 kilos, a pesar de eso que lo podía hacer cuando era bebé, ya cuando es un elefante adulto de 20 toneladas, que lo puede hacer con mayor facilidad, es una indefensión aprendida. Aprendió que no puede porque le genera dolor, entonces es una regulación de la conducta alterada por el humano, pero hay una inhibición de esta conducta, de ese impulso natural, y no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque le enseñaron a ser psicológicamente débil, a pesar de que físicamente es mucho, muy superior a un humano. Y esto si lo trasladamos al punto de vista, al ámbito de los seres humanos, nosotros, si nos están repitiendo. Por eso es la violencia familiar, los desdenes, insultos, menosprecios, menoscabos a la personalidad, que genera un trauma, una indefensión a la víctima, principalmente en materia de género, violencia de género, donde no le tocaron ni un solo cabello a la mujer. Pues si no le dice nada, dicen muchos de los victimarios, pues nada más pues sí, le grité que era una tonta, pues allá hay una violencia psicológica y está generándole una indefensión permanente y reiterada a la víctima. Y la víctima, a pesar de que era una mujer plena, autosuficiente, tal, le fueron menoscabando su integridad psicológica, su integridad psicológica, tal vez no física, aunque sí hay un deterioro y un menoscabo físico, entonces se está generando. Esta película, repito, nos va a servir muchísimo para ir dimensionando de lo que vamos a hablar la siguiente sesión, sobre ya los procesos internos y cómo se va aplicando la programación neurolingüística a lo que estamos haciendo. ¿Comentarios, preguntas hasta este momento? Andrea, Monse, José Alfredo, Angélica, ¿todo bien? Como dice Todo José bien. Alfredo, Y sí, todo, pues muy todo claro. interesante. Porque sí es ¿Sí? cierto, o sea, tú terminas siendo lo que piensas que eres. Y como muchas veces, por ejemplo, ahorita que decía usted de lo de la violencia familiar, las etiquetas que ponemos a las otras personas, entre los compañeros o los papás, es que eres un tonto, es que es que no puedes hacer nada, es que eres niño malo, es que eres niño bueno. O sea, todas esas etiquetas dicen, los niños te creen o sea, si tú les dices que eres eso, ellos se lo creen, ellos creen que son unos tontos que no pueden, que esto, tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, es la programación que te dan en tu núcleo, o sea, que los papás son tu todo, o sea, durante tus primeros 7 años son tus héroes, todo les crees. Entonces, si ellos te dicen eso, pues eso eres, ¿no? O sea, así como Sí. le pasa al elefante, que es un Uh-huh. animal, también le pasa a las personas. ¿Sí? Y tienes una indefensión aprendida. Es mucho, tristemente muy cierto, ¿no? Entonces, con esta frase, vamos a iniciar la próxima sesión de somos lo que nos dicen que seamos, ¿no? Aquí el punto importante es romper ese paradigma y modificar esa realidad. Ahora viene lo importante. Ya sabemos el qué, ahora vamos a los cómo, ¿no? Les recomiendo, por favor, mucho, mucho, mucho que vean esta película. Nos va a generar todo un cambio de paradigma. Si ya la vieron, pues repitamos y yo incluso la voy a volver a ver también, y vamos a ver cómo pasan todos estos procesos internos, químicos, eléctricos, cómo somos finalmente compuestos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De eso es lo que se conforma un cuerpo humano. Y que son, cuando dicen poéticamente que somos polvo de estrellas, materialmente somos polvo de estrellas, porque las estrellas están conformadas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y nitrógeno. Así que en Monse, en Angélica, en José Alfredo, y en Angélica,
y Andrea, pues, y yo, y pues todos somos estrellas. Lo importante es que aprendamos a reconocernos como estrellas, ¿no? Desde el punto de vista poético, ¿no? ¿Brillas como una estrella? Pues sí, brillo como una estrella porque tengo los mismos componentes químicos que Alfa Centauro, ¿no? Entonces, lo importante es introspectarlo. Vamos a verlo la próxima semana. Si no hay mayor comentario, pregunta, pues les agradezco, como siempre, infinitamente su paciencia, que me hayan soportado estas 2 horas, que me hayan permitido estar allí en sus casas y nos vemos la próxima sesión. Gracias, maestro. Buenas noches. Igualmente, Gracias, gracias. buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias.